Agradecer de manera especial su presencia y el trabajo que han realizado en estos días del Foro Regional de Víctimas que termina hoy en la ciudad de Barranquilla. Sus propuestas serán insumos, sin duda, un aporte fundamental para la mesa de conversaciones. Queremos dar inicio formal a la clausura de este foro con el himno nacional de la República de Colombia. Los invitamos a ponernos de pie. Muchas gracias. Están presentes víctimas y sus organizaciones, las y los representantes de los diferentes sectores sociales y poblacionales provenientes de los departamentos de San Andrés y Providencia, La Guajira, Magdalena, Atlántico, Córdoba, Bolívar, Sucre y Cesar, a quienes les damos nuevamente un saludo muy especial. Agradecemos la presencia de la cooperación internacional, de invitados internacionales, autoridades locales y de los medios de comunicación. Y es necesario reiterarlo, la iniciativa de realizar este foro ha sido de la Mesa de Conversaciones del Gobierno Nacional y de las FARC, que le delegó a la Organización de Naciones Unidas en Colombia y a la Universidad Nacional del Centro de Pensamiento y Seguimiento al Diálogo de Paz la responsabilidad de convocarlos, organizarlos y de servir de relatores de sus sesiones de trabajo. En la clausura de este espacio nos acompañan en la mesa principal, en representación de la Universidad Nacional, Alejo Vargas, director del Centro de Pensamiento y Seguimiento al Proceso de Paz; por las Naciones Unidas, Fabricio Hochschild, coordinador residente y humanitario en Colombia; el embajador de Noruega, Lars Wagen;
el representante adjunto de Chile como acompañante en la mesa de diálogo por la paz, Raúl Vergara, y Soraya Bayuelo, Premio Nacional de Paz, directora del colectivo Montes de María, a quien invitamos a compartirnos un saludo muy especial desde la región. Esclavo negro canta, entona tu melodía, canta con seguridad, como anteriormente hacías cuando tenías libertad. En los montes de María, cuando tenías libertad. En los montes de María. Yo creo que este canto del maestro Adolfo Pacheco Anillo era muy promisorio, ¿no? Porque cantar con seguridad nuevamente, como teníamos libertad en los Montes de María y en el Caribe colombiano. Y hoy, bueno, a mí no me gusta ser representante de ninguno, realmente voy a decir lo que sale, porque son miles y miles de víctimas en el territorio colombiano y en el Caribe también, que para mí esto de tener que hacer un acto donde hayan miles y miles de víctimas que en esta mesa no cabrían de verdad, no es incluyente, pero sabemos que hay muchos delegados de todos los sectores y de las diferentes víctimas que se tienen desde los diferentes actores armados que han estado en el territorio. Lo primero es celebrar estos espacios, porque nosotros que hemos vivido la guerra, lo que más deseamos justamente es seguir cantando con libertad en todo el Caribe. Y este mosaico que nos permite a nosotros, por el ser Caribe, por el ser montemariano, hacer catarsis a través de lo cultural, ¿sí? Entonces a veces una gaita, un poema, una escritura, una narración en la memoria nuestra no está simplemente por estar como una manifestación cultural, sino que va más allá de eso, ¿sí? Y por eso cuando mi amigo cantor que está aquí de los Montes de María, yo le digo, cuando uno canta está narrando 2 veces, pero cuando uno también canta está haciendo catarsis 3 veces más. Yo creo que el ir superando poco a poco, día a día, todo este peso de la guerra que nos llegó sin nosotros buscarlo, ha permitido también esa resistencia. Y la resistencia del Caribe no es de ahora, es de ancestral. Y no nos vamos a dejar. Por eso es importante celebrar estos espacios para poderle sí a la vida, para decirle que vamos a continuar y que vamos a dialogar, porque es preferible estar en una mesa. Y una de las propuestas que aquí han salido de la mesa precisamente es ese mandato, porque nosotros estamos diciendo que hubo una reelección del presidente Santos. No, señor, nosotros no hemos reelegido a Santos, nosotros le hemos entregado un mandato por la paz. Y ese fue el mensaje de ese 15 de junio, si fuésemos conscientes todos de la importancia de ese mandato por la paz que hemos entregado al presidente Santos y a la FARC también. Y la segunda impronta es decirle, no se paren de esa mesa, no se pare de la mesa, tenga coraje y termine lo que comenzó, y termínelo bien, escuchando a los demás. Por eso también aplaudimos que se haya avanzado y también aplaudimos que se haya abierto un espacio para las víctimas, y se tiene que seguir escuchando mucho más al territorio, y por eso también proponemos que esta paz territorial se haga desde ahí, desde los territorios. No va a venir, no va a ser impuesta, porque es que lo que está haciendo en La Habana apenas es el cese al juego, pero la paz la estamos construyendo nosotros. Ahí donde se quebró la vida es donde estamos poniendo la semilla de nuevo, ahí donde se rompió el canto es donde queremos sacar fuerza para seguir cantando. Y ahí donde hay la impunidad más aberrante es donde queremos que se haga justicia, y justicia social integral. Y por eso yo estoy segura que en cada una de las mesas esas propuestas van a ser contundentes cuando les estamos diciendo queremos una reparación integral transformadora. No queremos el cumplimiento, como digo yo, un papel que firman, un cumplimiento, cumplo y luego miento. No, señor. Se trata de que se cumpla realmente y nosotros
los que hemos estado siempre construyendo desde los territorios, hemos planteado que hay que escucharnos y que ojalá esa voz se haga pública, política. Y eso se hace en estos foros, y se hace en los escritos que mandemos, y defendiendo ese mandato que le hemos entregado a estas dos partes. Entonces ese era como en el sentido de recoger un poco, que es difícil, ¿no?, en 12 mesas de trabajo, y ponerle el corazón también a esto que estamos haciendo. Y desarmar los espíritus en un momento dado. Desarmar los espíritus no quiere decir que yo vaya y enseguida, porque a mí me digan por decreto, te perdono por lo que hiciste, no. Desarmar los espíritus también significa mirarse a los ojos de nuevo hasta con el enemigo, si es posible. Pero que haya justicia, que haya la paz sin impunidad. Eso sí queremos nosotros. Pero con el enemigo es que hay que hacer la paz, ¿sí o no? Entonces, en ese sentido, yo les agradezco este espacio, que además me cogieron así, pero sé que aquí hay una María Zavala que podía hablar mejor que yo, o Leonor de allá, de los indígenas, o mis negros de acá de Palenque, pero aquí estamos nosotros. Y a mí no me gusta la palabra víctima realmente, eso es muy pesado. Los afectados por el conflicto y los que no tuvimos nada que ver con esta guerra, queremos que cese ya, de verdad. Y por eso estamos aquí poniendo la voluntad, y poniendo el cuerpo, y poniendo el espíritu. Y ahí les voy diciendo que con el canto se reivindica uno también. Pero se necesita muchísima voluntad política para que lo que se acuerde en La Habana se vuelva una política pública donde las dos partes y todas las partes podamos construir esta paz. Muchas gracias. Gracias a Soraya Bayolo. A continuación, vamos a presentar un informe general del intenso trabajo realizado en las 13 mesas que sesionaron durante los días de ayer y hoy. La elaboración de este documento, que a continuación se va a leer, estuvo a cargo de las Naciones Unidas y de la Universidad Nacional. Llamamos a los relatores para que expongan este informe. Bueno, muchas gracias. Muy buenas tardes para todos y para todas. Antes queremos explicarles cómo se procesa el trabajo que vamos a dar a conocer a continuación. Lo primero es que los relatores que tienen en cada mesa ustedes tienen que trabajar intensamente en el día de ayer, más o menos hasta las 1 o 2 de la mañana, organizando y transcribiendo las propuestas que vienen escritas y organizando las propuestas orales. Ellos se le mandan a un grupo de relatores técnicos, que son 6 personas, que se encargan de organizar y de sistematizar todas las propuestas de todas las mesas en un único documento que va a dar origen al informe general. Queremos que cada uno de ustedes quede absolutamente convencido y se vaya de aquí convencido que todas las propuestas que se hicieron, orales y escritas, las que se escribieron ahí en las mesas de trabajo, van a llegar a la mesa de conversaciones con la responsabilidad, el sello de responsabilidad de Naciones Unidas y de la Universidad Nacional de Colombia. Vamos a hacer 3 de los relatores, de los 6 relatores, una presentación para ambientar un poco la presentación de la misma, para que ustedes no se cansen con una sola voz. Informe general de las mesas de trabajo, Foro Regional sobre las Víctimas, Barranquilla, julio 17 y 18 del 2014. Introducción. El informe que se presenta a continuación tiene como propósito socializar los puntos centrales abordados en las mesas de trabajo. No se trata de una relatoría exhaustiva que tendrá que hacerse y entregarse en la mesa de trabajo una vez se haya procesado la información, ni de un resumen detallado de las propuestas expuestas en las 2 jornadas. Las relatorías de cada una de las mesas incluirán la totalidad de las propuestas presentadas y serán enviadas a la mesa de conversaciones en La Habana. Información general sobre los participantes del foro. En el foro se registró una participación de 741 personas, 46% mujeres, 54% hombres, de los departamentos de Guajira, Magdalena, Atlántico,
Córdoba, Bolívar, Sucre y Cesar. El 54% de los sectores representados están compuestos por víctimas y sus organizaciones. En este foro regional, las víctimas estuvieron acompañadas por organizaciones indígenas, afrodescendientes, de mujeres, jóvenes y adolescentes, militares en retiro y sus familiares de militares caídos o víctimas del conflicto armado, población LGTBI, organizaciones defensoras de los derechos humanos, organizaciones campesinas, ambientalistas, sindicales, iglesias, medios de comunicación, gremios, agricultores, ganaderos, organizaciones del sector empresarial, partidos políticos, académicos, entre otros. Dentro del conjunto de víctimas acá representadas, participó población desplazada, familiares de personas desaparecidas, víctimas de masacre, homicidios, ejecuciones extrajudiciales, víctimas a restricciones a la libertad y a la movilidad, de secuestro, grupos étnicos afectados por la violencia, víctimas de violencia sexual, de vinculación y reclutamiento forzado, lo cual ha permitido que el intercambio amplio entre diferentes sectores de la sociedad de esta región del país se haya podido dar. Propuestas sobre el reconocimiento de víctimas. En el desarrollo de este principio se trabajaron 3 puntos. El primero, relacionado con el propósito de este principio, el reconocimiento de las víctimas. El segundo, con el alcance de la definición de víctimas de acuerdo con el tipo de victimización sufrida. Y tercero, el actor que ocasionó la violación y la fecha de ocurrencia de la violación. Y el tercer punto, relacionado con la incorporación de los enfoques diferenciales para el tratamiento del tema de las víctimas. De acuerdo con las propuestas, el reconocimiento de las víctimas es esencial en la medida en que contribuye a valorar sus capacidades como sujetos de derecho, sujetos políticos y protagonistas en el proceso de construcción de paz y democracia. En este sentido, señalaron algunos participantes, este reconocimiento contribuye a la reivindicación de la dignidad humana de las víctimas y de esta manera a su reparación integral. Otras propuestas señalaron que este reconocimiento exige replantear y reconceptualizar el término de víctima por cuanto lo consideran revictimizante y estigmatizador. En relación con el segundo punto, se presentaron propuestas tendientes a lograr el reconocimiento de un universo mayor de víctimas y de hechos victimizantes respecto a los establecidos en la Ley 1448 del 2011. Al respecto, algunos señalaron como un punto importante reconocer las víctimas con independencia del actor que ocasionó la vulneración, entre los cuales mencionaron a las fuerzas militares, las FARC, los paramilitares y otros grupos armados al margen de la ley. Algunos participantes solicitaron darle mayor visibilidad a las víctimas del Estado, de sus agencias, miembros y políticas de seguridad. Pero por otro lado, varios asistentes proponen reconocer como víctimas del conflicto armado a los miembros de la fuerza pública y a sus familias, a las organizaciones sociales, políticas y gremiales, a los prisioneros políticos víctimas de montajes, persecución e incomunicación, combatientes que fueron asesinados fuera del combate y a sus familias, personas víctimas de bombardeos del ejército, personas víctimas de los ataques discriminados de grupos ilegales, víctimas del desplazamiento intraurbano, los ganaderos y las formas en que fueron violentadas en su integridad y sus libertades individuales en el desarrollo de la movilización, paros y protestas sociales. Si bien muchos coinciden en que el reconocimiento debe darse respecto de víctimas del conflicto armado, también se propuso la necesidad de reconocer a otros hechos victimizantes generados por actores no vinculados de manera directa con el conflicto. Se reiteró
que dicho reconocimiento debe ir más allá de la Ley 1448 en relación con el tiempo establecido. Algunos propusieron fechas específicas como reconocer las víctimas desde 1948, 1960, 1967, con distintas argumentaciones. Otros solicitaron no imponer limitaciones temporales al reconocimiento de víctimas. En tercer lugar, muchas víctimas resaltaron la importancia de tener en cuenta los enfoques diferenciales para el reconocimiento de víctimas diversas y el diseño de políticas y programas diferenciados acordes a sus necesidades específicas. Así, respecto al enfoque de género, se resaltó la importancia de reconocer y visibilizar las diferentes formas de violencia contra las mujeres en el marco del conflicto armado, especialmente los casos de violencia sexual. De igual manera, se propuso acentuar el reconocimiento y la no discriminación de la población LGTBI, procesos que deberán orientarse por los principios de confidencialidad, protección, seguridad y garantías de la no repetición. Por otro lado, a fin de garantizar el reconocimiento específico de la condición cultural y étnica de las comunidades indígenas, se sostuvo que el concepto de víctima debe incluir al territorio por el significado que tiene el mismo para las comunidades y por la afectación que éste ha tenido que soportar debido a la disputa territorial que ha habido entre los diferentes actores armados, los grupos mafiosos y los grandes inversionistas. También se desarrolló el enfoque etario, respecto del cual se propuso reconocer que niños, niñas y adolescentes han sido víctimas del reclutamiento forzado y la violencia sexual, lo cual exige una atención especial, una reparación prioritaria, así como el castigo de los responsables culpables de este tipo de delito. Finalmente, en relación con las víctimas, el reconocimiento de víctimas, se habló de reconocimiento a las víctimas en condiciones de discapacidad. Se propuso diseñar e implementar políticas específicas mediante un enfoque diferencial con orientaciones de transformación de sus entornos sociales y con especial atención a las madres que en estos momentos deben hacer frente al cuidado de las personas en condiciones de discapacidad. Principio 2. Propuesta sobre el reconocimiento de responsabilidad. Una muy importante contribución respecto al punto de reconocimiento de responsabilidad frente a las víctimas se produjo en las distintas mesas en las que surgieron propuestas atravesadas por diferentes enfoques y miradas que se explicitan en la responsabilidad del Estado, la guerrilla de las FARC y los terceros actores vinculados al conflicto armado. Las mesas abordaron en este tema aspectos de justicia que van desde la necesidad de hacer ajustes al sistema actual de justicia, establecer parámetros claros en relación con los alcances de la extradición y el papel de la Corte Penal Internacional, hasta dejar en manos de los tribunales internacionales el juzgamiento de los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra, teniendo en cuenta lo establecido al respecto en el Estatuto de Roma sobre los crímenes de Estado como los crímenes cometidos por la FARC. Sobre el reconocimiento de responsabilidades, los asistentes al foro señalan que el Estado debe reconocer su responsabilidad en la generación y continuidad no solo del conflicto armado, sino también de los conflictos político y social que han sido provocados por el modelo económico y social implementado en 50 años de conflicto, la represión indiscriminada, la doctrina militar y su concepto de seguridad. Se solicita que el Estado reconozca y abandone las estrategias de impulso al fenómeno paramilitar y de guerra sucia contra la oposición política, la población civil y las organizaciones sociales y políticas, desmonte las estructuras paramilitares vigentes y reconozca la existencia de la impunidad estructural frente a sus crímenes y los perpetrados por los paramilitares. Este reconocimiento debe enfatizar en el derecho a la justicia que tienen las víctimas de crímenes de Estado, especialmente en delitos como detención, desaparición,
desaparición forzada y desplazamiento forzado, violencia contra la mujer y las poblaciones indígenas y afrodescendientes. En algunas de las intervenciones se considera que el reconocimiento de esta responsabilidad no puede descargarse en actos aislados, sino que obedece a una política institucional que se da como un fenómeno sistemático y estructural que compromete la policía, los militares, políticos regionales y nacionales, gremios económicos y empresas transnacionales. Algunos asistentes señalaron en las mesas que el gobierno nacional y la fuerza pública deben reconocer su responsabilidad en la comisión de crímenes contra los miembros de la FARC a través de la tortura, la ejecución extrajudicial y la persecución, así como el desplazamiento y asesinatos de miembros de las familias de los guerrilleros. Los asistentes al foro consideran que las FARC debe reconocer su responsabilidad en la comisión de graves violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario al utilizar artefactos no convencionales en contra de la población civil y miembros de la fuerza pública, que reconozcan que han infringido las normas del Estatuto de Roma en relación con crímenes de lesa humanidad y crímenes de Estado. Deben reconocer su responsabilidad en la comisión de delitos como secuestro, extorsión, reclutamiento de menores de edad, siembra de minas antipersonales, destrucción del medio ambiente, despojo de bienes, tierras, entre otros. En especial se solicita que las FARC reconozcan y se hagan responsables del reclutamiento forzado y la existencia en sus filas de niños, niñas y jóvenes, muchos de ellos indígenas, sacados por la fuerza de sus comunidades y familias. Una vez se acepte esta responsabilidad y se haga este reconocimiento, esos niños, niñas y adolescentes deben ser devueltos a sus familias y a sus comunidades, debiendo buscar el Estado los mecanismos para que se dé dicha reintegración a la sociedad civil con el goce de todas las garantías y derechos. Igualmente se le solicita a las FARC reconocer y hacerse responsable de actos de violencia sexual contra las mujeres en los distintos territorios de esta región del país. En relación con terceros responsables, en las mesas se insistió en la necesidad que los partidos políticos tradicionales, los gremios económicos nacionales y las transnacionales reconozcan y asuman su responsabilidad por los diferentes sucesos de criminalización y victimización desarrollados en el marco del conflicto armado, unidos a sus particulares intereses. Se solicita a los ganaderos, palmicultores y empresarios agrarios e industriales que reconozcan su responsabilidad en el desarrollo y escalamiento del conflicto armado y que se comprometan a poner de su parte para alcanzar la paz con justicia social y a pedir perdón a las víctimas de los grupos que financiaron presionados o voluntariamente. Se señaló en varias de las mesas la necesidad que el sector minero y las multinacionales reconozcan el papel que han jugado en la vulneración de los derechos de la población civil, tanto trabajadores como campesinos y comunidades indígenas, por las alianzas que han hecho con los diferentes actores armados y legales. Se propone la creación de un marco jurídico soberano que no intercambie impunidades, que genere garantías de verdad, justicia, reparación y no repetición, sin que se conviertan en un obstáculo para la paz. Que haya un reconocimiento de responsabilidad de todos los actores armados en el ejercicio de la violencia política, social y cultural, aclarando el tipo de vulneraciones que se han cometido y los actores sociales sobre los cuales estas vulneraciones ocurrieron. Dicho reconocimiento debe garantizar el derecho a la justicia de las víctimas. Se propone al respecto un tribunal de justicia para castigar los crímenes cometidos por el Estado, las guerrillas y los responsables de las violaciones cometidas en el marco del conflicto, no solo armados, sino también político y social, y el establecimiento de mecanismos de justicia integral para lograr la reparación integral de las víctimas. Finalmente, en relación con la responsabilidad, se reclama de todos los actores armados y legales y del Estado un especial reconocimiento de responsabilidad, específicamente en el uso de la violencia contra las mujeres,
revictimizándolas de manera permanente, y se exige parar de manera inmediata todas las formas de violencia contra la mujer. También se propone crear un tribunal de justicia que incluya la búsqueda de una justicia para los delitos relacionados con la violencia sexual y otros que padecieron las mujeres. Propuesta sobre la satisfacción de los derechos de las víctimas. Como premisa central de este principio, las víctimas y organizaciones han resaltado la importancia de garantizar el goce efectivo y pleno de sus derechos fundamentales y los derechos sociales, económicos y culturales. Entre otros, se mencionaron los derechos de asociación, a la participación política, el derecho a la educación básica y superior gratuita y de calidad, el derecho a la vivienda y acceso a la tierra, el derecho a la alimentación, al trabajo digno, al mínimo vital, a la salud y la protección social, a la gratuidad y eliminación de las trabas económicas para acceder al aparato de justicia, entre otros. De igual manera se resaltaron específicamente los derechos a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición. En relación con este punto, varios asistentes insistieron en la importancia de separar las propuestas de reparación de las políticas sociales del Estado. De acuerdo con los asistentes, la implementación de estas políticas puede contribuir a profundizar la democracia en Colombia, implementando los cambios estructurales que el país necesita. Se hace referencia a la importancia de difundir los acuerdos de La Habana y los testimonios de las víctimas a fin de facilitar la sensibilización de la población frente a la necesidad de satisfacer los derechos de las víctimas. Por otro lado, el conjunto de políticas, programas y proyectos que se diseñen para garantizar estos derechos deben tener en cuenta los enfoques diferenciales. Específicamente, se sugirió la apertura de centros de atención para mujeres víctimas de violencia sexual con personal idóneo que comprenda sus problemáticas. Por su parte, las comunidades étnicas sugirieron implementar proyectos pluriétnicos y pluriculturales que garanticen la protección de la biodiversidad del país y una atención diferenciada. De igual manera, surgieron varias propuestas específicas en relación con la garantía de los derechos de niños, niñas y adolescentes, en especial el derecho a la educación técnica y tecnológica, el acceso a programas integrales de atención psicosocial y la abolición del trabajo infantil. En relación con este punto, se exigió el reconocimiento y satisfacción de estos derechos tenga lugar sin importar si los niños, niñas y adolescentes estuvieron vinculados a los grupos armados ilegales. Finalmente, se solicitó la superación de los obstáculos que el sector de salud, vivienda e infraestructura imponen a las víctimas discapacitadas. El ejercicio de estos derechos implica que las víctimas tengan un conocimiento de las rutas de atención y reparación, razón por la cual sugirieron la difusión de la ley de víctimas y las rutas de acceso a los derechos, así como la unificación y actualización de las bases de datos sobre víctimas. Estas medidas se pueden complementar con la creación de mecanismos de control y veeduría, cuya finalidad sea velar porque se garanticen efectivamente los derechos de las víctimas. Propuestas sobre la participación de las víctimas. Los participantes señalan que las víctimas deben tener un papel decisorio y no solo consultivo en el proceso de paz y en la formulación de políticas públicas. En relación con el proceso de paz, proponen mecanismos de participación, desde los diálogos en La Habana hasta la refrendación y seguimiento de los acuerdos. En relación con la participación en La Habana, proponen que ésta sea equitativa en términos regionales, así como entre víctimas de Estado y de las FARC. Resaltan la participación de jóvenes, de organizaciones de mujeres, en particular víctimas de violencia sexual. En cuanto a la representación regional, proponen el establecimiento de mesas regionales para recoger insumos para presentar en la mesa de negociación. En relación con el proceso, plantean una interlocución directa con el Alto Comisionado para la Paz, la articulación con el Consejo Nacional para la Paz y su participación activa en la convocatoria y deliberación de una Asamblea Nacional Constituyente para la Paz. Las mesas proponen la participación de las víctimas en cargos de elección popular a través de circunscripciones especiales. Proponen tener acceso a los medios de comunicación para que puedan presentar sus propuestas y visibilizar su situación.
Frente a políticas generales, proponen participación en la formulación del Plan Nacional de Desarrollo, la constitución de mesas permanentes para la formulación de política en derechos humanos y la expedición de una ley de garantías de participación. Finalmente, en relación con este punto, han propuesto la constitución de una comisión de seguimiento al proceso de La Habana, con un observatorio por parte de las organizaciones de mujeres y la conformación de una red de veedurías juveniles. Propuestas sobre esclarecimiento de la verdad. Las propuestas sobre esclarecimiento histórico son abundantes y muy diversas en su naturaleza y alcance. Pero en términos generales, se demanda el reconocimiento pleno de la verdad, la creación de comisiones y demás mecanismos de esclarecimiento de la verdad, la reconstrucción de la memoria y la divulgación masiva de los resultados del proceso de esclarecimiento histórico. Del mismo modo, proponen múltiples criterios de inclusión y de garantías para asegurar que los procesos de esclarecimiento se hagan considerando la voz de todas las víctimas en condiciones de dignidad. En especial, se requiere asegurar la garantía y efectiva participación de las mujeres, los niños, niñas y adolescentes, las personas en condición de discapacidad, los miembros de pueblos indígenas y afrodescendientes, las personas LGBTI, las personas de la tercera edad, las personas procedentes de todos los territorios afectados y todas las víctimas que han sufrido los diferentes daños causados por el conflicto armado. Múltiples propuestas sugieren reconocer toda la verdad sobre las causas y todos los responsables de las violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario como una condición para recuperar la dignidad de las víctimas y para llegar a la reconciliación, lo cual demanda que no haya ningún tipo de pacto de silencio entre los victimarios. Al respecto, se propone que no se recurra a esquemas como el Decreto 1290, la verdad judicial de la Ley de Justicia y Paz y la figura de la extradición de quienes hayan participado como victimarios en el conflicto armado, porque estos mecanismos se han convertido en obstáculos que niegan el acceso de las víctimas a la verdad. Otras propuestas insisten en dar un valor a mecanismos de verdad judicial y que los informes resultantes de los mecanismos no judiciales de esclarecimiento a la verdad se utilicen como insumo en los procesos judiciales. Incluso hay propuestas en el sentido de que estos informes de verdad no se conviertan en un valor transaccional para obtener beneficios de reducción de penas. En segundo lugar, se propone el desarrollo de mecanismos de esclarecimiento de la verdad, siendo el principal la creación de una Comisión Nacional de la Verdad, sobre la cual se presentan propuestas de diverso alcance y contenido, entre las cuales es preciso destacar las siguientes. Composición. La Comisión de la Verdad debe contar con la presencia de expertos nacionales e internacionales, comprobada experiencia en los diferentes procesos de victimización y comprobada idoneidad ética. La comisión será independiente y autónoma y contará con la participación de las víctimas, atendiendo a las diversas tipologías de la violencia y el daño, así como el enfoque diferencial. Otras propuestas indican la necesidad de que las comisiones participen delegados tanto del Estado como de los grupos armados. Respecto de la participación de organismos internacionales, algunas propuestas les dan un rol de miembros plenos de la Comisión de Verdad, mientras otros prefieren que tengan una función de garantes y verificadores. Se insiste en que la comisión tenga una dimensión territorial. La comisión debe contar con garantías de funcionamiento y debe adoptar metodologías de trabajo que no revictimicen a las víctimas ni comprometan su dignidad. Se propone que la comisión se financie con recursos del Estado, que tenga apoyo de cooperación internacional. La comisión debe contar con los archivos de inteligencia del Estado, las bases de datos sobre violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario producidas por instituciones, organizaciones y con la información testimonial y documental de las víctimas. Tanto el Estado como los grupos armados deben proveer la información necesaria para esclarecer la verdad de lo ocurrido y la búsqueda de las personas afectadas. La comisión debe asegurar la sistematización y la protección de la información para evitar que sea destruida por quienes no quieren que se conozca la verdad. Sobre las funciones de las comisiones de verdad, existe una infinidad de propuestas de las cuales se recoge su sentido general. En primer lugar, se propone que la Comisión de Verdad esclarezca el origen y las causas del conflicto armado, pero también hay propuestas en el sentido de que esta función debería serla una comisión especial de esclarecimiento histórico.
La Comisión de Verdad debe esclarecer la participación del Estado, los grupos paramilitares y las guerrillas en todas las tipologías de violación de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario. La Comisión debe esclarecer los autores materiales, los intelectuales y los determinadores de los crímenes de lesa humanidad. También debe esclarecer la participación directa e indirecta de sectores empresariales, compañías transnacionales, actores políticos y sociales que hayan actuado tras los grupos armados y los agentes estatales responsables. Debe establecer las alianzas entre agentes del Estado y grupos armados. En tercer lugar, debe establecer los patrones de victimización y los daños causados a las víctimas. Esclarecer hechos recientes de victimización protagonizados por las Águilas Negras y ejércitos antirrestitución de tierras. Se propone además que desde la Comisión de Verdad y demás políticas de esclarecimiento histórico se desarrolle un proceso masivo, público y digno de divulgación y enseñanza de la verdad de lo ocurrido en el contexto del conflicto armado desde las voces autónomas de las víctimas. Finalmente, se reconocen los aportes realizados por el Centro de Memoria Histórica, pero se critica su insuficiencia para documentar la verdad de lo ocurrido en muchas regiones de Colombia y se demanda una revisión de otras interpretaciones y otras fuentes históricas e historiográficas. Propuestas sobre reparación. De conformidad con lo discutido en las mesas, las políticas y medidas de reparación deben ser integrales y transformadoras. Deben partir desde lo local e incorporar criterios de equidad e igualdad. Se propone revisar el concepto de víctimas en términos de su temporalidad y del reconocimiento de sus familiares como víctimas. Se presentaron propuestas concretas para la materialización de enfoques diferenciales en relación con aspectos étnicos, etarios y de género. Para los pueblos indígenas se resalta su relación con el territorio. Frente a niños, niñas y adolescentes, la necesidad de garantizar su ciclo educativo, y en relación con mujeres se propone el acceso preferencial a diferentes programas del Estado y la constitución de una red de víctimas de violencia sexual para definir criterios de reparación colectiva. Dentro de las víctimas, en las mesas se plantearon propuestas específicas para las víctimas dentro de la fuerza pública. En relación con la reparación colectiva, se resalta la necesidad de reconstruir el tejido social y recuperar los espacios de encuentro. Fueron identificados algunos sujetos colectivos, como las organizaciones comunitarias urbanas y rurales, el sindicalismo, grupos desmovilizados como el PRT. Entre los movimientos políticos se propuso como ruta de reparación colectiva la recuperación de las curules de partidos como la Unión Patriótica. Dentro de las medidas de reparación se exponen propuestas sobre restitución. Se propone modificar el esquema de microfocalización en tierras y la necesidad de fortalecer las condiciones para retornos y reubicaciones de la población desplazada, así como la importancia de complementar estos procesos con condiciones materiales como alivios de pasivos, proyectos productivos sostenibles y vías para la comercialización de productos. En términos más estructurales, sugieren una reforma agraria que surja directamente del campesinado. Se propone revisar las políticas de ordenamiento de uso de territorios, en especial en relación con la explotación minera. Las mesas proponen además medidas de satisfacción, actos de arrepentimiento y perdón público de los diferentes actores armados, monumentos, museos, centros de memoria y el resarcimiento del buen nombre de las víctimas. Finalmente, se proponen ajustes institucionales como la creación de un ministerio para las víctimas, fortalecer los esquemas de descentralización, incorporar a las víctimas en las plantas de personal de las entidades del sistema de víctimas, disminuir el número de operadores no estatales y mejorar los programas de capacitación en derechos de los funcionarios públicos. Se presentaron alternativas de financiamiento a partir de los ahorros generados por el menor gasto en seguridad, el uso de bienes expropiados al narcotráfico, a los sectores económicos vinculados con el despojo. Se señala que el Fondo de Reparación debe contar con bienes de las FARC y con las sanciones impuestas a funcionarios públicos cuando estos tengan responsabilidad en el daño causado a las víctimas. Se resalta la necesidad de simplificar trámites. Finalmente, en relación con este punto, para el seguimiento de la política, se propuso el establecimiento de veedurías conformadas por organizaciones de víctimas, comisiones especiales de pueblos indígenas y el fortalecimiento de la Procuraduría Delegada para las Víctimas.
En primer lugar, queremos reconocer la asistencia a las delegaciones de San Andrés y Providencia, que al inicio de la lectura olvidamos nombrarlas. Con relación a las propuestas de garantía de protección y de seguridad, las propuestas presentadas reiteran el principio de igualdad como un punto de partida a la respuesta de las instituciones. Identifican sujetos en riesgo que deben contar con medidas de protección especiales para el ejercicio de liderazgo en mesas de participación, tanto en el marco de la política de víctimas como en el proceso de paz. Señalan la necesidad de garantías para el ejercicio del derecho a la justicia y a la verdad, para la obtención de restitución de sus bienes. Dentro de los sujetos de riesgo fueron identificadas adicionalmente quienes ejercen veedurías ciudadanas, periodistas, sindicalistas y ganaderos. Las mesas identificaron medidas de protección individual y colectiva. Fueron señaladas alternativas de salida del país y ampliación de las medidas a los familiares de las personas en riesgo. Asimismo, plantearon medidas de mayor impacto como el desarrollo de estrategias comunicativas y la superación de prácticas de estigmatización. Se expuso además la necesidad de generar condiciones de seguridad en los retornos, se identificaron medidas comunitarias y sociales para la protección, algunas de ellas con impacto sobre la reconciliación. En términos institucionales, fue resaltada la necesidad de mayor claridad en las rutas y procedimientos institucionales para activar medidas urgentes de protección, la importancia de mejorar los procesos de identificación de personas en riesgo, y se propuso el monitoreo de zonas urbanas y de frontera, de la relación entre el riesgo y fenómenos de corrupción local, y el impacto de la salida a la cárcel de los postulados en el marco del proceso de justicia y paz. Con relación al principio de garantías de no repetición, se señaló en las mesas propuestas dirigidas principalmente a la finalización del conflicto, el proceso de desmovilización, desarme y reintegración, la necesidad de reformas legales e institucionales para la no repetición de hechos violentos y las acciones que los distintos actores armados deben realizar para cumplir con la no repetición de delitos. Se señala en primer lugar que la negociación y los acuerdos deben conducir tanto a la entrega de las armas como al desmonte de las estructuras que propiciaron los grupos armados. Por ello se propone crear un comité de monitoreo permanente a la desmovilización y así evitar la reaparición de nuevos grupos armados ilegales o bandas emergentes. Como complemento a una política efectiva de desmovilización, se hacen propuestas referentes a la generación de condiciones económicas para los excombatientes, como el acceso a proyectos productivos autosostenibles, el acceso al empleo bajo alianzas público-privadas y la promoción de procesos formativos en las diferentes regiones del país para que los desmovilizados y sus familias mejoren sus condiciones de vida. Un segundo aspecto es el relativo a las condiciones necesarias al momento de la suscripción de los acuerdos, en lo cual se resalta la conformación de una veeduría nacional e internacional de la cual hagan parte las víctimas y la formulación de una política de garantías de no repetición que cuente con un enfoque desde lo local. Como tercer componente, las mesas hicieron propuestas relacionadas con las reformas institucionales necesarias para la no repetición, entre las cuales están el adelantar una depuración de los funcionarios públicos adscritos a cualquiera de las ramas del poder público, a nivel nacional y local, con una política de lucha contra la corrupción en las regiones. En este mismo sentido, se propone una depuración de miembros de fuerza pública con investigaciones por violaciones de los derechos humanos, efectuar un cambio en la doctrina militar central en enemigo interno por una que se centra en la garantía y respeto por los derechos humanos, adelantar el desmonte del escuadrón antidisturbios, suprimir el fuero penal militar y trasladar la Policía Nacional al Ministerio del Interior, así como promover una reforma que reconozca y realindere las zonas de reserva campesina y se reestructuren instituciones responsables de la atención a víctimas para que éstas estén acordes con las realidades y necesidades de las víctimas. Finalmente, frente a este principio, se hicieron propuestas referentes a las acciones de los actores armados como lo son el cese bilateral del fuego, el desminado humanitario, la no instalación de artefactos explosivos y minas antipersonales y la no continuación de acciones que vulneren los derechos de las víctimas. Propuestas sobre la reconciliación. Las propuestas que las mesas presentaron sobre este principio giran en torno a la promoción de una cultura de educación para la paz, la necesidad de garantizar la participación social y comunitaria en los programas de reconciliación que se establezcan, el rol de los medios de comunicación para la reconciliación y la promoción de un proceso de reconciliación desde las regiones,
En primer término, se señala que es importante generar un cambio cultural en la sociedad y construir una cultura de paz incluyente que posibilite y potencialice la erradicación de los odios por parte de la población en general, grupos al margen de la ley y funcionarios públicos. A lo cual se añade la propuesta de crear un Ministerio de la Reconciliación e implementar un COMPES de paz y convivencia que cuente con una amplia participación de víctimas en su formulación. En complemento a la cultura de paz, se propone fomentar pedagogía para la paz, a partir de un proceso nacional de sensibilización que dé a conocer el dolor que produce el conflicto y promueva la solidaridad nacional hacia las víctimas y a la vez establezca una cátedra de paz donde se enseñe en todos los niveles educativos, desde la primaria hasta la universidad, los hechos históricos relacionados con el conflicto armado y sus efectos, para que a partir del fomento de la memoria histórica se genere una transformación social para la reconciliación. Un tercer aspecto en las mesas es el correspondiente al establecer una comunicación para la paz, de la cual hagan parte los grandes medios masivos de comunicación y promuevan procesos de no estigmatización y de apoyo al proceso de paz, así como el efectuar un despliegue informativo y de difusión de los acuerdos relativos a la negociación. El cuarto componente corresponde a la promoción de un proceso de reconciliación a través de foros educativos, la promoción de pactos de convivencia con los desmovilizados, la conformación de equipos multidisciplinarios que acompañen a las comunidades y generen condiciones para el perdón y la reconciliación, para que desde lo local se establezcan los programas y políticas regionales de reconciliación. Finalmente, y como complemento a este grupo de propuestas, la mesa señala la importancia de implementar tratamientos psicosociales para superar el pasado y se avance hacia la reconciliación. Finalmente, las propuestas referentes al enfoque de derechos. Las propuestas relacionadas con el enfoque de derechos hacen énfasis en los siguientes 5 aspectos. Primero, los derechos de las víctimas y la naturaleza. Segundo, la aplicación de la ley. Tercero, conocimiento y la información. Cuarto, los cambios estructurales y la responsabilidad del Estado y o gobierno. Y quinto, la realización de actividades por la paz. En lo que respecta a los derechos de las víctimas, las propuestas están discriminadas en orden de prioridad según género, edad, etnia, grupo social y de la naturaleza. La mayoría se concentran en los derechos de las mujeres, quienes requieren un trato especial. Se afirma que las mujeres representan un alto porcentaje de las víctimas en el país, razón por la cual las políticas que se generen deben contener un enfoque de género, atendiendo en todo caso a los diferentes grupos que demandan atención especial. De igual manera exigen reconocimiento de los derechos de indígenas, campesinos y jóvenes. En la aplicación de la ley, enfatizan en la garantía de los derechos ya existentes, como el derecho a la participación, la educación y la salud, entre otros. Consideran que las decisiones que se tomen en la mesa de negociación deben partir de la promoción del acceso equitativo a los programas sociales, de educación y de inserción laboral que se diseñen. En cuanto al conocimiento, la información y la capacitación se exigen, entre otros, el derecho a ser informados a nivel nacional sobre las realidades regionales, donde se señalen las vulneraciones a derechos que existen en los territorios y las diferentes acciones contra la labor periodística. Resaltan que se requieren cambios estructurales y de reconocimiento de responsabilidad del gobierno para eliminar los factores causantes de la violencia, lo que implica una presencia del Estado en todo el territorio nacional, especialmente en las zonas rurales, para la promoción del desarrollo a través de infraestructura e inversión en educación y salud, entre otros. Finalmente, en procura del proceso y consolidación de los diálogos de paz, se proponen actividades culturales y simbólicas como la construcción de centros Maloca y embarcaciones por la paz, en las que se expresen los siguientes aspectos: el país que soñamos, las políticas en materia de los derechos a la verdad y a la justicia, el medio ambiente y la explotación de los recursos, el acceso a la educación, la cultura, la salud y la vivienda. Hasta aquí la lectura del informe de las relatorías. Muchísimas gracias a los relatores que han expresado las voces, el sentir, sus aportes y sus propuestas en el marco de este foro regional en estos 2 días. A ellos, muchísimas gracias. Y para cerrar este importante espacio, me permito invitar al profesor Alejo Vargas de la Universidad Nacional.
director del Centro de Pensamiento y Seguimiento al Proceso de Paz. Queridas amigos y amigos asistentes a este tercer foro regional de víctimas, apreciadas autoridades regionales y locales, amigos representantes de la comunidad internacional, me complace dirigir estas palabras de la sesión de clausura, no porque sea alegre la terminación de un evento tan interesante como el que hemos tenido en estos días en la Puerta de Oro de Colombia. Siempre las despedidas son una mezcla de alegría del deber cumplido, pero de cierta tristeza al despedirse de personas con las que se ha compartido intensamente, en este caso, en el desarrollo de este foro regional. Pero quiero decirle que lo fundamental es que podemos decir que hemos cumplido con creces la tarea encomendada y eso es producto de su trabajo. Así que ustedes pueden retornar a sus regiones con la certeza de haber hecho un gran aporte a la construcción de paz en nuestro país. Pero quiero destacar en esta breve intervención que a lo largo del foro se hicieron evidentes varios principios de gran raigambre democrática y que son en sí mismos ejercicios de construcción de paz. Uno, el principio de la participación, fundamental en las democracias modernas, donde la democracia no solo es el ejercicio del voto, sino un ejercicio de participación con propuestas e iniciativas, en este caso, sobre el tema que nos convoca. Dos, el principio del respeto por el otro, fundamental en el ejercicio democrático, porque una democracia no es solamente convivir con los que pensamos igualmente, sino saber convivir y respetar a los que son diferentes. Tercero, esto se liga con el principio de la tolerancia, que implica ser capaces de aceptar ideas contrarias a las nuestras, aunque no las compartamos, pero que en la medida en que sean expuestas de manera respetuosa, debemos aprender a entender el valor de la diversidad. Cuarto, el principio del pluralismo, esencia de la convivencia democrática, que significa entender que debemos convivir y escucharnos a pesar de ser distintos. Esto sí que es fundamental para hacer realidad la vida en democracia y es un elemento básico dentro de los procesos de superación de enfrentamientos violentos. Quinto, el principio de la reconciliación, implícito en la capacidad de compartir espacios de diálogo con otros a quienes percibimos o consideramos diferentes, peor aún, a veces enemigos, pero a quienes debemos escuchar con respeto, como en general se hizo en las mesas de trabajo. Pero lo interesante a señalar es que estos principios y otros son los que orientan nuestra Constitución Política de 1991, lo cual nos permite afirmar que nuestra Carta Política en buena medida contiene, desde el punto de vista ideológico, los principios que garantizan la convivencia democrática. Otro tema son los desarrollos legales que han tenido algunos de estos principios.
Igualmente quiero destacar que el ejercicio desarrollado en este foro regional implicó el reconocimiento mutuo como víctimas de diversos actores y de distintos hechos victimizantes. Y eso conlleva, como siempre sucede en este tipo de encuentros, de sensibilidades a flor de piel, como siempre casi lo son encuentros con personas que han sufrido daño y dolor, pero también acompañados con mucha razón, es decir, de conductas racionales que permitieron que todos nos escucháramos. Extraordinario ejercicio de diálogo el que hemos vivido en estos 2 días. Por ello, de nuevo, muchas gracias a ustedes todos los participantes. Por último, quiero agradecer a los colegas de Naciones Unidas por el aporte y la comprensión al trabajo conjunto, fundamental para el éxito de este foro, a mis colegas del equipo de la Universidad Nacional, mis agradecimientos por la generosidad en su colaboración para el cumplimiento de esta responsabilidad de nuestra institución. Agradezco igualmente a los colegas de la Universidad del Norte y de La Sabana que se sumaron a colaborarnos en esta tarea. Que tengan todos un buen regreso a sus regiones y que mantengamos la esperanza en que con la contribución de todos podremos avisorar la terminación de este largo y doloroso conflicto interno armado. Quiero terminar con una frase inspiradora del gran líder sudafricano Nelson Mandela, hoy que sería su aniversario, quien decía: la mayor gloria en la vida no consiste en no caer, sino en levantarnos cada vez que caemos. Muchas gracias a todos. Escuchamos ahora unas palabras en la voz del señor Fabricio Hochschild, de las Naciones Unidas, coordinador residente en nuestro país. Estimados colegas y participantes en el tercer y último foro regional de víctimas que llevamos a cabo aquí en Barranquilla, antes que nada quiero expresar mi profundo reconocimiento a todos y todas las víctimas. Y como Soraya estoy también de acuerdo que la palabra víctima no es la más apropiada. Quizás deberíamos hablar de sobrevivientes. Tengo un profundo respeto por el trabajo que hicieron, la tolerancia que mostraron al compartir sus ideas y también al escuchar de los demás sus testimonios, sus historias de vida, experiencias y sobre todo propuestas para la mesa de conversaciones. También quiero saludar con mucho agradecimiento al representante adjunto de Chile como acompañante en la mesa de diálogo por la paz, don Raúl Vergara, quien ha viajado desde Santiago de Chile solo para estar en Colombia estos 2 días acompañándonos en el evento de hoy. También quiero agradecer al embajador de Noruega, Lars Fagen, que nos ha acompañado. El trabajo y la presencia de la Defensoría fue muy importante en el evento y en las distintas mesas. Podemos también contar con la presencia de la senadora Gloria Inés Ramírez, que es también presidenta de la Comisión de Paz, y de la ex senadora Piedad Córdoba. Y también apreciamos mucho el apoyo y presencia de las autoridades locales. Quiero, como lo hizo mi colega Alejo Vargas, felicitar calurosamente a los equipos de la Universidad Nacional y de Naciones Unidas que hicieron posible este evento, tanto
sustantivamente con las tareas de moderación y relatoría como logísticamente, asegurando espacios con aire acondicionado, refrigerios, hospedaje y una gran cantidad de etcéteras. Creo que merecen un aplauso. Y no es para menos, pues en este tercer foro regional se superó con creces la expectativa y receptividad de participación. Esperábamos una asistencia menor a las 500 personas y al cierre de las listas, como mencionó Carlos Molina, la participación es de casi 750 personas, provenientes de todos los departamentos convocados. En términos de género, hubo una participación equilibrada de hombres y mujeres. Una característica del foro en Barranquilla, a diferencia de los foros anteriores en Villavicencio y Barranca Bermeja, fue la gran cantidad de participantes que se reconoció como víctima de diferentes victimarios a la vez. Y, al igual que en los foros anteriores, las dinámicas en las 12 mesas transcurrieron, por lo general, en un ambiente predominante de respeto frente a posiciones ideológicas, políticas, sociales y culturales diferentes a las propias, en un ánimo tolerante y constructivo de cara a los escenarios próximos y muy posibles de paz. Sabemos que estos espacios son propicios para el derroche de emociones dolorosas, cargadas por mucho tiempo y susceptibles al desborde. Me contaron de un incidente de insulto y una estigmatización y quiero decir que lamento mucho que eso había pasado. Como en otros foros anteriores, hubo muchas preocupaciones y propuestas ligadas a la reparación a las víctimas, el retorno y la restitución de tierras, a la verdad y procesos que lleven a la reconciliación, sin dar pie al olvido. Igual que en el foro de Barranca Bermeja, el tema de la violencia sexual fue fuertemente visibilizado, aunque quizá de manera característica a Barranquilla, esta vez tanto por hombres como mujeres. También fueron consistentes las referencias a megaproyectos y grandes empresas, sobre todo en tierras campesinas e indígenas o que albergan comunidades afrocolombianas, como desafíos relevantes en la construcción de una paz duradera. La responsabilidad del Estado y de la guerrilla fue visibilizada en varios frentes. La responsabilidad de las y los funcionarios públicos en los procesos administrativos ligados a la restitución de tierras, a la reparación en general y a esquemas de protección, entre otros. Se identificaron muchas referencias a tanto los autores materiales de las violaciones en el contexto del conflicto como a los autores intelectuales y al reto de la corrupción a varios niveles. Se habló de las amenazas y de reclutamiento de niños, niñas y adolescentes por los paramilitares, las bandas criminales y por la guerrilla. Distintivo de Barranquilla fue el tema de las y los huérfanos del conflicto, personas que trágicamente cuya identidad no puede ser legalmente establecida porque no hay métodos formales de comprobar que tuvieron padres. Igualmente fueron características de esta región las referencias al rol positivo que pueden jugar los medios de comunicación en el proceso de paz y la reconciliación, así como en la diseminación de información fiel y veraz. Fue realmente inspirador identificar que todos esos desafíos fueron conversados entre una variedad de víctimas del conflicto armado mayor que en los foros regionales pasados. Nos sorprendió que temas como la violencia sexual y necesidad de comisiones de la verdad fueron tan identificados como en los foros anteriores, pero sí sorprendió que hubiera más demandas para un cese al fuego,
más menciones a temas de seguridad y protección a líderes sociales, más identificación de la corrupción como un reto indispensable de abordar en el eventual posconflicto, más referencia a los desafíos asociados al retorno y muchas más menciones al rol de los medios de comunicación en el proceso de transición hacia la paz. Como saben y como dijo profesor Alejo Vargas, todas sus propuestas, las que nos compartieron durante sus intervenciones como en papel, serán sistematizados y junto con las propuestas que han sido recogidos en los foros anteriores, como las que serán obtenidas durante el Foro Nacional en Cali, serán remitidas a la mesa de conversación en La Habana. Queremos creer que se volverán el día de hoy a sus casas y lugares de origen con la certeza de que su voz cuenta y será considerada en el proceso de paz, y con la esperanza de que Colombia saldrá pronto del conflicto y transitará a un momento en la historia del país donde todas y todos los colombianos podrán vivir en paz. Muchas gracias. Luego de esta intensa jornada, queremos darle las gracias a todos y todas y los invito a que nos demos un abrazo y un aplauso por la reconciliación y la paz de nuestra querida Colombia. Invitarlos al borde de la piscina del Hotel El Prado para que apreciemos una puesta en escena, un acto simbólico como espacio de la dignificación, protagonista y construido directamente por ustedes en estos 2 días de foro. Los invitamos a la piscina para el acto simbólico o el espacio para la dignificación de los participantes en este foro regional en la ciudad de Barranquilla. Que tengan un resto de tarde y un fin de semana muy feliz.